Dios les bendiga, mis amados hermanos. Iglesia Dios es Amor y su servidor, el pastor Luis García. Les deseamos de todo corazón protección, fortaleza y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos tan difíciles por los cuales estamos pasando. Y en esta ocasión voy a compartir con ustedes un mensaje al que le he puesto por nombre Progreso Espiritual. La escritura la vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Nos dice así la palabra de nuestro bendito Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Señor nuestro, le alabamos y le glorificamos, Señor, lo hacemos con todo nuestro corazón. Le pedimos, mi Padre Santo y bendito Señor, que nos ayude, Señor, a ministrar y a compartir el consejo de su palabra, mi Dios. Le damos gracias también, mi Padre Celestial, por su presencia. Le damos gracias también, mi Señor, por su Santo Espíritu y por su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, en aquellos tiempos los puritanos con frecuencia oraban y mencionaban mucho ellos el aspecto del autodesprecio. Le confesaban a Dios todos sus defectos, sus fracasos y sus debilidades. Aunque confesar tales cosas a Dios es muy importante, sí lo es, pero también es importante reconocer y darle gloria a Dios por la obra de gracia que Él ha logrado en todos y cada uno de nosotros, que está logrando, y por el proceso por el cual el Señor nos está llevando. Él logrará todo esto en nuestras vidas, mis amados hermanos. Y sobre este tema quiero compartir con ustedes para que meditemos y reflexionemos la grandeza de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Esta escritura nos va a llevar a reflexionar, a meditar de lo que fuimos en tiempo pasado, lo que éramos antes, cómo éramos antes en otros tiempos, como lo dice la palabra del Señor ahí en Efesios también. ¿Qué fuimos? ¿Cómo éramos? Pero luego también vamos a ir viendo el segundo aspecto, que es lo que somos ahora en Cristo Jesús. El tercer aspecto es darnos cuenta de que es muy importante que Dios trate con nuestras vidas a lo que llamamos nosotros también el proceso, el camino del cristiano. Vamos a ver estos tres puntos en este mensaje. Entonces debemos de notar todo esto en nuestro deseo de manifestar humildad en la oración o al conversar con nuestro Dios. A veces fallamos en darle crédito a Dios por el progreso que ha hecho en nuestras vidas. No lo hacemos. Le decía al principio, nos enfocamos más en que es que soy débil, soy imperfecto, esto y lo otro. Confesamos todas esas cosas, nuestros defectos, nuestros fracasos, también nuestras debilidades, pero luego se nos olvida alabar a Dios, glorificarle al Señor, reconocer todo lo que está haciendo por usted y por mí ya en estos tiempos, desde que hemos recibido y aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces es que necesitamos nosotros y debemos de adorarle y de alabarle también, de dejar que el Espíritu Santo nos guíe en toda nuestra oración para que bajo la dirección del Señor, de la unción del Espíritu Santo, nosotros podamos conversar verdaderamente y de una manera muy profunda con nuestro Dios. Con frecuencia, mis amados hermanos, le digo una vez más, hablamos de nuestros fracasos y defectos mientras ignoramos el hecho de que ya no somos la persona que una vez fuimos. Ya no somos los mismos. Entonces debemos de tomar en cuenta todos estos detalles que son muy importantes en nuestra oración. Pero ¿cómo podemos decir que Dios está obrando en nosotros entonces si meditamos y todos nosotros o dejamos a un lado, antes que nada, el progreso que Dios está haciendo en nuestras vidas?
No podemos estar hablando siempre de lo miserable, de lo imperfecto que somos, Eh, porque si lo hacemos vamos a dejar muy poco o nada para alabar a Dios, para animarnos a nosotros mismos también. ¿eh? También es necesario enseñarles a los demás a creer que el progreso espiritual es posible. Hay pueblo de Dios llenos de frustración porque pues no comprenden estos puntos que estoy tratando con usted. El balance y el equilibrio en todas las cosas, incluyendo hasta la oración y todo, la da siempre el Espíritu Santo. En nuestras vidas también, mis amados hermanos, en ocasiones no tomamos en cuenta esto que es muy importante. Debemos de meditar y reflexionar, le digo una vez más. En lo que fuimos antes, sí, pero tomar en cuenta en lo que somos ahora en Cristo Jesús. Y luego también, muy importante, agregarle, sí, el proceso por el cual nos está llevando el Señor. O sea, que debemos de tomar en cuenta estos 3 puntos. Mire, en primera de Timoteo capítulo 1, verso 13, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo esto: habiendo yo sido antes, ahí está la palabra, es muy importante, blasfemo, eso era el antes, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. El antes ignoraba quién verdaderamente era Dios. Había incredulidad en él y eso lo llevó a hacer y realizar crueldades. Entonces él le escribe a Timoteo y le confiesa esto. Le dice: yo era antes en otros tiempos, esta era la persona que yo era. Ahora no. En Cristo Jesús soy diferente. Ha habido, hay y siempre habrá un progreso espiritual en mi vida. Mire, la palabra antes, le decía hace unos momentos, en esta escritura que leí, es una escritura muy importante, muy importante. ¿Sabe por qué? Porque es muy prometedora. Y aparte de prometedora, nos ofrece una esperanza grande, muy preciosa, hermosísima. Es esperanza de vida eterna, de la eternidad. Entonces debemos de permitir que el Señor vaya moldeando nuestras vidas, vaya transformándolas, aunque sea poco a poco, despacio, paso a paso, pero siempre para adelante, siempre para adelante. Porque le decía hace unos momentos, y vamos a tomarlo en cuenta una vez más, y hago énfasis en ello. Nuestras vidas tienen 3 fases. La primera es lo que una vez fuimos, la segunda es lo que somos actualmente, y la tercera es que estamos en ese proceso de convertirnos cada vez más, de mejorar, hermano. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Aquí en este mundo tenemos una lucha muy grande, muy fuerte, en ocasiones muy cruel también. Por eso el Señor nos reviste de su poder, pero es a través de su palabra, de su Santo Espíritu, ¿entiende? De su amor, de su gracia, de su misericordia, que recibimos esa fortaleza para poder superar cualquier adversidad en este mundo. Y el pasaje que tenemos ante nosotros, el que estamos usando como fundamento para este mensaje, nos habla, mis amados hermanos, trata de las 2 fases primeras, de las que le he mencionado, y vamos a ver en primer lugar la número 1. Habla de lo que una vez fuimos. Al ponernos a meditar y escudriñando las escrituras y pensar en lo que éramos. Bueno, la misma Biblia nos describe cómo éramos, cómo fuimos. En primer lugar, éramos pecadores. Vivíamos esclavos del pecado. Nuestro amo y Señor era el pecado. Lo hacíamos hasta inconscientemente. Entonces, por lo tanto, no teníamos esperanza de heredar el reino de Dios. Sabemos que Jesús apareció para quitar ¿qué? Pues los pecados. ¿Por qué? Porque en Jesucristo no hay pecado.
Note usted muy bien, nadie que permanece en él peca, y nadie que peca lo ha visto o lo conoce. Nadie. El que vive en el pecado y todo, pues no lo ve, no lo conoce, no lo toma en cuenta. Por eso la palabra de Dios misma no se encarga de mencionarnos esto. Hijitos, asegúrate de que nadie te engañe, porque el que practica la justicia es justo, como Él, o sea, como Jesucristo es justo. Luego dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo pecó desde el principio. El Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. Todo esto viene en la Biblia. Dice, nadie que es nacido de Dios practica el pecado, porque su simiente permanece en él y no puede pecar, porque nació en Dios y nació de Dios. Por eso los hijos del Dios y los hijos del diablo son obvios, o sea, se distinguen por sus frutos. Cualquiera que no practique la justicia no es de Dios. Es necesario que seamos justos. En Miqueas 6:8 nos dice, ¿qué pide Dios de nosotros? Hacer justicia, o sea, ser justos, vivir justamente también, no ser injustos. Luego también practicar y vivir bajo la misericordia. Y también, número 3, ser humildes, vivir dentro de lo que es la humildad. Mire, el apóstol Pablo también dijo esto en Efesios en el capítulo 5, versos del 1 al 5. Le voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Manifestar siempre gratitud por lo que Dios hizo, está haciendo y va a seguir haciendo en nuestras vidas. En el verso 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Bueno, así éramos antes. Estas escrituras y lo que compartí hace unos momentos con usted, pues nos describen muy bien. O sea, las cosas no andaban nada bien para nosotros cuando no teníamos a Cristo Jesús. Para que veamos nosotros cómo éramos antes. Estoy hablando del tiempo pasado, de algunos de nosotros, algunos más, algunos otros menos. A algunos de nosotros se nos enseñó desde niños la moral, el respeto, la educación. Ya eso nos ayudaba algo. También pues Dios nos ha dado una conciencia, la cual aunque no conocíamos a Cristo, sabíamos qué era lo bueno y qué era lo malo, ¿verdad? Se escuchaba con frecuencia, me recuerdo yo desde niño que si hiciste algo mal, la conciencia te va a remorder. Tremenda palabra, porque siempre que cometíamos algún error, y en este caso hasta pecados, pues sabíamos muy bien que eso no le agradaba a Dios, aunque habíamos escuchado de Él muy poco, no como la Biblia nos lo dice también, de diferente manera en muchos aspectos, pero nos damos cuenta entonces de que así éramos antes. Ese es el punto número 1. Luego vamos al número 2. La misma palabra de Dios se encarga de hablarnos de lo que somos actualmente. Y sobre eso quiero compartir con ustedes también. Traje para ministrar algunas escrituras para que las veamos, las reflexionemos. En primer lugar, ahí está en el libro de Romanos capítulo 5, verso 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por amor a nosotros ahí. Dice, siendo aún pecadores. Imagínese usted, para mí esas palabras, y para usted yo creo que también, son palabras grandes y maravillosas. Dios envió a Jesucristo para que muriera por nosotros, no porque seamos buenos, sino porque Él nos ama. Ahí está la clave, la diferencia. Cuando nos arrepentimos a Dios y abrazamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos lava.
Dios nos santifica. Es lo que hizo. Nos lavó, nos santificó, o sea que nos apartó y también nos justificó. Bueno, también nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. La misma escritura, una vez más, nos lo dice ahí en 2 de Corintios capítulo 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces vemos nosotros que como cristianos somos nuevas criaturas. Desde nuestro exterior, no, de ninguna manera. Desde nuestro interior, desde lo interior, y eso se refleja en nuestro interior también. El Espíritu Santo le da vida nueva al creyente. Y le quiero decir que ya no seremos los mismos jamás. A partir de ahí, a nuestro Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, su palabra, empiezan a hacer algo hermoso, manifestar el amor de nuestro Dios por nosotros, a cambiarnos, a moldearnos, a transformarnos, a quebrantarnos. Y eso duele porque en ocasiones nos resistimos, nos descuidamos también, desfallecemos en ocasiones, pero la misma palabra de Dios se encarga de animarnos, de alentarnos. Por eso dejó en su palabra mi Señor esto: diga el débil, fuerte soy. Cuando, es que me siento débil, no sé qué me está pasando. No, acuérdese de esa escritura. Luego también, ¿cuántas veces no ha dicho: es que siento que ya no tengo fuerzas, ya no puedo más? Bueno, estamos hablando de nuestras fuerzas, pero ¿qué tal las de Dios? Dice su palabra, y muy claramente, que Él da fuerzas al cansado y que redobla esas fuerzas al que no las tiene. Recuerde muy bien esas escrituras y verá que se nos van a quitar las ganas de quejarnos. En lo personal, a mí me han ayudado mucho, siempre. Es preciosa, es hermosa, es poderosa la palabra de nuestro Dios. En el Salmo 103 también, ahí en el verso 12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, imagínese, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, todas nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. El Señor las apartó de un extremo hasta el otro, porque menciona desde el oriente al occidente. ¿Qué significa esto para nosotros? Pues que son lados opuestos y que nunca se encontrarán. Nunca va a acontecer eso. Esa es una ilustración simbólica de lo que hace nuestro Dios en usted y en mí, con su perdón, con el perdón que Dios nos da. Aparta del pecado por completo de nosotros. Imagínese, del oriente al occidente, de un punto cardinal a el otro. Es lo que acontece. Mire, cuando Dios nos perdona toda clase de pecado, Él lo aparta de nosotros y además ni siquiera lo recuerda. Es lo que acontece. En Isaías 38 verso 17 dice: en aquellos tiempos cuando el Señor trató con el rey Ezequías, es de lo que habla este pasaje. Le dice: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. El rey Ezequías sabía que Dios le salvó la vida, y por eso él mismo le alababa y le glorificaba al Señor, no importaba por lo que estuviera pasando. Ezequías reconoció el bien que surgió de su amarga experiencia. Él ahí reflexionaba sobre todas las cosas hermosas que Dios había hecho sobre él, sobre su reinado también, sobre todo lo que le había ayudado. Bueno, entonces yo le digo a usted que la próxima vez que pase por una amarga experiencia, que sí vienen, y en ocasiones hasta con frecuencia, la oportunidad que tenemos nosotros es de orar para que Dios produzca lo mejor de cualquier experiencia o situación por la que pasemos. Verá que Dios lo va a hacer. Orar, platicar con Dios. Le decía yo desde el principio, no enfocarnos, no ignorarlos, ¿verdad? Pero no enfocarnos solamente
en mis faltas, en mis errores, en mis pecados, mis debilidades, mis defectos. No, dar un paso más. Primero sí, en la oración es muy importante ponernos a cuentas con nuestro Dios. Ahí nos lo dice muy claramente Isaías capítulo 1, verso 18. Que dice que nos pongamos a cuentas con nuestro Dios. Vamos a pedirle perdón al Señor. Es el primer paso, ¿sí? Y recibir ese perdón también, que es muy importante. Luego ya con un corazón limpio, Dios nos recibe ante el trono de su gracia y derrama sobre nosotros misericordia. Entonces debemos de tomar en cuenta todo esto. Ya podemos orar con el Señor y le vamos a poder alabar, le vamos a poder glorificar y hacerlo con todo nuestro corazón. Esos son los pasos para una oración eficaz. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, grande, importante y muy poderosa también. En Hebreos capítulo 8 le voy a dar lectura a los versos 10 al 12. Dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, es lo que dice el Señor, y nunca más me acordaré de sus pecados, tampoco de sus iniquidades. Nuestros cuerpos se convirtieron en miembros de Cristo Jesús, además de que ya somos criaturas del Señor, nuevas criaturas. Bueno, nuestros cuerpos también se convierten en miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 15 nos dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice el Señor. De ningún modo, de ningún modo. Bueno, nuestros cuerpos se convirtieron en templos del Espíritu Santo también, mis amados hermanos. Y para esto le quiero compartir esta escritura. Ahí en 1 Corintios capítulo 6, del 19 al 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? En el 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También, hermanos, lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas es convertirnos en hijos de Dios. En Primera de Juan capítulo 3, versos del 1 al 3 nos dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, así como el Señor, nuestro Dios, mis amados hermanos, es justo. Quiero compartirle también el punto número 3, es lo del proceso, lo del famoso proceso, que tal vez lo escuchemos con frecuencia, pero también tal pareciera que lo ignoráramos. No lo queremos, porque eso implica el quebrantamiento. Y le decía hace unos momentos, y siempre lo voy a decir, el quebrantamiento duele. Muchos nos resistimos y en lugar de caminar durante ese proceso, como que queremos dar un salto muy enorme. Recibo a Jesucristo y ya estoy en el cielo. O sea, no. En el intermedio existe el proceso, el trato de Dios con nosotros, con nuestras vidas. Eso implica quebrantamiento. Pablo escribió lo siguiente en base a esto, ahí en los Filipenses, de lo que nos transcurre a nosotros, lo que nos acontece mientras estamos en ese proceso. Ahí en Filipenses capítulo 1, verso 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Lo dice muy claramente. El Dios que comenzó la buena obra ¿en quién? En nosotros. Dice que la va a continuar a través de nuestra vida y la terminará cuando lo veamos, cuando estemos frente a frente con Él, cuando estemos cara a cara. Es la palabra de Dios la que nos da esta gran esperanza. Y la obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo Jesús murió en la cruz en nuestro lugar. Ahí inició. La obra de nuestro Dios en nosotros comenzó cuando creímos en Él. Cuando alguien nos habló de Jesucristo, del Evangelio. Ahí inició. Recibimos a Jesucristo y el Señor nos perdonó. Fueron nuestros primeros pasos. Preciosos momentos. El día más importante de nuestras vidas. E importante es también perseverar, seguir hacia adelante y tomar conciencia de este proceso, de no buscar resistirlo por nuestra y con nuestras fuerzas. Hay que estar siempre fortalecidos con la palabra del Señor, porque van a venir momentos duros, injusticias también, muy fuertes, muy duras, pero Dios va a estar con nosotros. Entonces acuérdense muy bien lo que Dios está haciendo actualmente con nosotros. También ahí en Filipenses capítulo 2 verso 13 se nos dice así: porque Dios es el que en vosotros produce, esto es muy importante también, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Yo le pregunto en estos momentos, y tal vez usted se ha hecho esta pregunta no una sino varias veces: bueno, entonces ¿qué debemos hacer cuando no nos dan ganas o no sentimos ganas de obedecer? Bueno, Dios no nos ha dejado solos en nuestros conflictos para que podamos hacer su voluntad. Porque ¿sabe qué? Una de las luchas más grandes, y para mí la lucha más grande a través de los años lo he ido viendo, meditando en ello, y pues mencionamos, ¿verdad?, que la lucha más grande es contra uno mismo. En parte sí, luego también contra nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas también. Pero la lucha más grande que tenemos nosotros como creyentes, como cristianos, es cumplir la voluntad, hacer la voluntad de Dios. Por eso está esta escritura. Ni para dónde hacernos, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahí está la palabra también. Cuando Dios nos manda algo, nos pide algo, en su palabra, por medio de su Santo Espíritu también, es para bien de nosotros, es para bendecirnos. Si no lo hacemos o le decimos al rato, Señor, después, ahorita estoy ocupado, lo estamos haciendo a un lado, mis amados hermanos. Dios es primero, Dios es único. Debemos de aprender también a ser obedientes a Él, a no resistirnos tanto. Lo único que vamos a crear son dificultades en nosotros mismos. No porque Dios quiera, por nuestra actitud, por nuestra respuesta al trato que Dios nos está dando. ¿Por qué cree que cuando se nos habla del alfarero dice, pues somos el barro? Entonces, ¿el barro cómo le va a dar órdenes al alfarero? Bueno, así acontece en ocasiones, cuando menos acordamos nos creemos, entre comillas, más que Dios. No, Dios es nuestro papá y como tal debemos de tratarle, incluso hasta en las oraciones, porque en veces no sabemos ni lo que estamos diciendo, usamos palabras tan altas, tan rebuscadas. Mis amados hermanos, es precioso hablarle como a mí me enseñaron desde niño. A mí me enseñaron a respetar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, cuanto más a Dios. A mí me encanta, hermanos, hablarle a Dios de usted, respetarlo, pero al mismo tiempo dándole su lugar, entender que es nuestro papá y que Él siempre nos está esperando para platicar con nosotros. Y al pueblo de Dios hoy en día se le ha olvidado el ayunar, muchísimo. Ya no se menciona, ya no se predica casi nunca nada, ya no se practica. La oración también, hermanos. Todo esto lo he compartido, se va viendo.
Entonces, ¿qué clase de cristianos somos? Hay que tomar en cuenta esto, lo que fuimos, lo que Dios está haciendo y en el proceso por el cual estamos pasando. Recuerde estos puntos muy importantes para nuestras vidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando no sentimos ganas? Y utilizo este término, sentimos, pero mucho pueblo de Dios se queda en esa palabra, en esa emoción, en ese sentimiento. Precisamente, sentir. Discúlpeme la redundancia. Es que no siento ganas de orar. Es que no siento ganas de ayunar. Es que no siento su presencia. Se nos olvida que todo esto es por fe. ¿Qué tan difícil se nos hace dar ese paso? Si ya recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, fue por fe. ¿Por qué no podemos poner en práctica esa fe? Para empezar, como nos lo dice la palabra, aunque sea como un granito de mostaza, Dios nos va a ayudar a que aumente esa fe. Entonces, muchas veces el sentir nos lleva a entender que necesitamos de urgencia empezar a madurar. Son grados de inmadurez, mis amados hermanos. Nos quedamos solamente en el sentir. Yo también me he sentido en ocasiones así, pero no con frecuencia, y no me quedo nada más en eso. Hay que dar el otro paso. Hay que creer y confiar en Dios. Hay que esperar en Él. ¿Cuánto tiempo? En lo personal, a mí ni se me ocurre preguntarle al Señor. Yo sé que Él es mi sanador. Yo sé que Él me ha prometido en su palabra, a través de su Santo Espíritu también y de experiencias por las que he pasado, que Él me va a sanar. Y le digo, sí, Señor. Y me ha preguntado, ¿sabes cuándo? No, Señor. Dice, yo te voy a sanar poco a poco. Y lo ha estado haciendo. Ya son 12 años prácticamente, casi 12 años, mis amados hermanos. Pero ya no estoy, como dijeron los doctores cuando me desahuciaron. Luis, como le vemos, le quedan pocos días de vida. Dijo el otro doctor que estaba ahí, porque había como 6, 7. Se les ocurrió hacer la junta ahí enfrente de mí. Yo en cuidados intensivos y con máquinas por todos lados, prácticamente vegetal. Lo único que me funcionaba era un poco, creo yo, mi mente. Porque yo cuando recibí a Jesucristo me volví loco. Y me dijeron ellos, mire, en Cristo Jesús, me dijeron los doctores, lo vamos a mandar para su casa porque ya no podemos hacer nada por usted. El otro doctor se me quedó mirando y agregó, o sea, haga de cuenta como el tiro de gracia. Sí, Luis, después de todos modos, todos vamos a llegar a estos momentos. Imagínese usted. Bueno, nosotros nos refugiamos en Dios. Nosotros nos refugiamos en Él. Vamos con los doctores, sí, los respetamos. Son estudiosos, tienen su lugar. Pero Dios tiene su lugar también. El número 1. El que hace milagros. Entonces debemos de apegarnos y de allegarnos a Él por completo. Confiar en Él, esperar en Él. Le decía que nuestro Dios lo que quiere es estar a nuestro lado, estar con nosotros para ayudarnos. Dice su palabra que para bendecirnos, porque pelearán contra nosotros, pero no nos vencerán. Dice el Señor, porque yo estoy contigo. Estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para bendecirte. Mire, el secreto para cambiar nuestras vidas es someternos a su control, a su voluntad. Y permitirle al Señor, dejarle actuar a Él en nosotros, en nuestras vidas. Yo le recomiendo que la próxima vez le pida a Dios que le ayude a querer hacer su voluntad. Tal vez nunca lo ha hecho, tal vez tenga hasta temor por ello. No tenga miedo. Dios está haciendo muchas cosas en nuestra vida y va a seguir haciéndolo. Y nos va a enseñar el Señor a cómo hacer su voluntad. Y verá qué gran bendición. ¿A poco nos sentimos una gran satisfacción cuando oramos de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios nos indica, como Él nos va guiando?
Es un gozo inefable, grandísimo. Cuando ayunamos, cuando ayunamos, también. Ya hemos probado todo eso. Tal vez el problema es que no nos hemos quedado, no lo hemos hecho con más frecuencia. No permanecemos realizando estas cosas que nos van a bendecir abundantemente. Es el camino, es el sendero para poder llegar ante la presencia de Dios siempre. Todo esto, ayuno, oración, pedirle perdón al Señor. Entonces acuérdese muy bien, la próxima vez que haga oración, pídale a Dios que le ayude, que le enseñe a hacer su voluntad. Le quiero decir también que siempre tenga en cuenta lo siguiente, hablando ya sobre la voluntad de Dios. Un pasaje bíblico muy conocido por la mayoría del cristiano, ahí está en Romanos capítulo 8, verso 28 al 30, dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas trabajen juntas para bien, para los que le aman a Dios, para aquellos que son llamados según su propósito. Para aquellos a quienes antes conoció, también predestinó a conformarse a la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a quienes justificó, también glorificó. Véalo usted muy bien estos pasos. Al último dice glorificó. Y es lo que va a hacer el Señor cuando estemos ante su presencia, cuando ya estemos allá. El salmista decía: Dios mío, Dios mío, Dios mío, conocí tu grandeza y voy a conocerla aún mucho más por completo cuando esté ante tu presencia, cuando Dios nos llame ante su presencia. Mire, Pablo escribió que Jesús era la imagen del Dios invisible, ahí en Colosenses capítulo 1 verso 15. Usted y yo debemos ser la imagen, a eso hemos sido llamados, o sea, a la semejanza del Cristo invisible. Esta es la obra de Dios. Tenemos que seguir adelante, mis amados hermanos. Para todo esto nos va a ayudar el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Le voy a dar lectura a 2 de Pedro, ya estamos por concluir. Capítulo 1, versos del 2 al 4, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante, una vez más dice aquí, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Está hablando de la palabra de Dios, del Evangelio. Dice en el verso 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Voy a concluir con esto. Veamos, en base a todo lo que hemos estado estudiando, este breve pensamiento. Debemos de cooperar activamente con Dios en todos los aspectos de nuestra vida cristiana, mis amados hermanos. Debemos de hacerlo. Porque si hacemos nuestra parte, el progreso espiritual en nuestras vidas será evidente y continuo. Dos características de nosotros como cristianos. O sea que no nada más nosotros nos vamos a dar cuenta. Y podemos darnos cuenta cuando digamos: hey, hace 2-3 años ¿cómo estaba? ¿Y dónde estaba? Y vemos la mano de Dios en nuestras vidas, hermano. Vemos el amor, la gracia, la misericordia de nuestro Señor. Ha habido un cambio tremendo, precioso, muy grande en nuestras vidas. Es muy evidente, y de eso habla ahí en Filipenses capítulo 2, versos 12 al 13. Ya para terminar con esta escritura, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. En el verso 13, para terminar, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y medite sobre este mensaje. Piense muy bien
de dónde nos rescató el Señor, cómo éramos, cómo fuimos antes. Medite cómo somos ahora, quién somos en Cristo Jesús. Y también lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Que vienen pruebas? Sí, Dios las permite, pero es para el bien de nosotros. Es parte de lo que hace el alfarero con el barro, quebrantamiento. No le tengamos miedo a temor al quebrantamiento. No, Dios nos da todo para que podamos seguir adelante. Dios me los bendiga y recuerde, Dios es amor. Amén.